¿Es esto algún tipo de broma? La voz amplificada por los altos techos del comedor atravesó el espacio de cubiertos y conversaciones. El teniente subalterno David Miller, impecablemente uniformado y recién planchado, observaba fijamente la línea de servicio. Sostenía un plato manchado de grasa que contenía una hamburguesa con queso perfectamente aceptable, cuyo pan brillaba bajo las luces fluorescentes. Walter Hoffman, el hombre de 82 años detrás del mostrador contratado por la Asociación de Bienestar del Barco para la rotación de tareas temporales, no levantó la vista de inmediato. Se concentró en usar una espátula larga de metal para raspar y limpiar la plancha. Su uniforme consistía en un delantal azul ligeramente grande, zapatos antideslizantes estándar y una camisa azul marino descolorida que parecía haber visto décadas de ciclos de lavado. Te hice una pregunta, anciano, repitió Miller, con un tono teñido de un tipo específico de impaciencia desdeñosa reservada para aquellos que, según él, le hacían perder el tiempo. Un pequeño grupo de marineros jóvenes y suboficiales ya había comenzado a reunirse, atraídos por la creciente tensión y la perspectiva del drama del mediodía. Walter finalmente levantó la mirada. Sus ojos, aunque un poco apagados en los bordes, eran claros y firmes. Eran ojos que habían visto cosas, pero en ese momento solo mostraban simple cortesía. No es broma, señor. Esta no es la cocina de una residencia de ancianos, civil. Este es el USS Kirarge. La atención al detalle es primordial. Si no puedes acertar con un simple pedido de queso, ¿qué otros aspectos estás escatimando? Saneamiento. ¿No te das cuenta que estamos en camino? Los errores aquí cuestan más que solo 5 minutos de mi hora de almuerzo. Los amigos de Miller, dos jóvenes Ensign, rieron amablemente desde la mesa cercana. Habían visto a Walter en el barco durante algunas semanas. Una figura tranquila, de cabello gay, que era reservada, cocinaba comidas perfectamente adecuadas e insistía en usar jergas anticuadas como caramba y sea. Señor, le aseguro que mi intención era brindarle un servicio excelente, dijo Walter con voz tranquila, casi ronca. Empujó el plato ligeramente hacia atrás, demostrando que estaba dispuesto a corregir el error sin discutir. Pero Miller no había terminado. Dio un paso calculado para acercarse, elevándose sobre el anciano. Sabes, cuando te vi caminando por la sala de máquinas hace unas semanas, pensé que eras parte del grupo de gira que se perdió. Ahora me entero de que estás arruinando el servicio a las vacas. ¿Eres voluntario o se trata de algún tipo de programa obligatorio de liberación laboral para personas que se quedaron sin dinero? La falta de respeto flotaba en el aire. Las risitas cesaron. Incluso el Ensign se movió incómodamente. Eso era cruzar una línea. Walter era un contratista civil protegido por ciertas reglas y, más importante aún, por la decencia humana común. Los ojos de Walter se entrecerraron levemente, un cambio microscópico que solo una persona muy observadora notaría. Sus manos, sorprendentemente gruesas y nudosas, descansaban sobre la encimera de acero inoxidable. Si tiene una queja formal sobre mi conducta, teniente, por favor, diríjala al oficial ejecutivo, respondió Walter, en voz baja, ocultando una profunda quietud. Oh, lo haré, dijo Miller, sacando su teléfono y fingiendo estar preparándose para grabar al anciano. Me aseguraré de que el EXO sepa que tenemos a alguien trabajando en la línea que claramente ha pasado su fecha de caducidad. Mientras Miller hablaba, hizo un amplio gesto y su mano golpeó brevemente la parte delantera del delantal de Walter. Walter se estremeció, no de dolor, sino en reacción. Miller rió. ¿Ves las manos temblorosas? Solo tráeme un trozo de queso cheddar bien derretido y no te metas en mi camino. Miller se giró hacia la fila detrás de él, dirigiéndose a los marineros reunidos, claramente disfrutando de la audiencia. Esto es lo que pasa cuando los estándares bajan, gente.
Necesitamos precisión. Necesitamos mentes agudas y concentradas, no esto. Walter respiró lenta y profundamente. Lo único que se movía en él, además de su respiración, era un pequeño parche descolorido cosido en la tira del hombro de su camisa azul, apenas visible debajo del delantal. El parche era un simple diseño circular, toscamente cosido, que mostraba un estilizado Thunderbird zambulléndose en una ola coloreada en verdes y marrones apagados que no había estado regulada desde la década de 1960. No significaba nada para los jóvenes marineros. Parecía algo que Walter recogió en un mercadillo. Pero para Walter, el leve roce de la mano de Miller sobre ese parche fue una sacudida. Recordó estar de pie en la opresiva humedad de un puerto extranjero, el aire cargado de diésel y pólvora ardiendo. Recordó la sensación del escozor del agua salada y el fuerte olor metálico del miedo. Recordó cosiendo él mismo ese parche con hilo recuperado a la luz de una sola bombilla justo después de que el mundo entero se tambaleara. El parche no solo era viejo, sino que se lo había ganado. Era un hito de una época en la que la precisión marcaba la diferencia entre llegar a casa y convertirse en un simple nombre más en un muro de piedra. De repente, una voz aguda y específica interrumpió desde el borde de la multitud. No era una voz fuerte, pero tenía el tono perfecto para transmitir la preocupación inmediata. Teniente Miller, creo que ha dejado clara su postura, dijo la suboficial jefa Eleanor Vance. Vance era una especialista en propulsión, de unos 35 años, conocida por su actitud sensata y su lealtad a la tripulación alistada. A ella no le gustaban los abusadores, especialmente aquellos que atacaban al tranquilo e inofensivo anciano que horneaba galletas para el turno de noche. Miller inmediatamente dirigió su desprecio hacia Vance. No se meta, jefe. Es un asunto administrativo relacionado con las normas del servicio de comida. Me parece acoso, señor, replicó Vance, dando un paso al frente justo para bloquear el paso de Miller hacia Walter. El hombre se ofreció a preparar tu pedido. Toma la hamburguesa preparada y sigue adelante. No toleraré la insubordinación, susurró Miller. Y ciertamente no toleraré una incompetencia que resulte en una baja moral. Regrese con su jefe del lugar de destino. Vance no se movió. En cambio, sus ojos, habitualmente centrados en los diales del motor, se desviaron de Miller hacia un teléfono fijo de aglomerado montado en la pared cerca de la estación de bebidas. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Miller no se detendría hasta que Walter fuera humillado o despedido. Silenciosamente mientras Miller estaba preocupado tratando de afirmar su rango. Vance extendió la mano, sacó el auricular de la pared y usó el dial para ingresar el código de 3 dígitos para el oficial de turno al mando. Su mano protegió el micrófono, pero su susurro era urgente. Este es el CPO Vance, de la sala de máquinas. Necesito una llamada urgente dirigida a la oficina del director ejecutivo. Código rojo, no pone en peligro la vida. Dile a Alexo que hay una situación en la cocina y que necesita que le avisen sobre el cocinero civil, Walter Hoffman. Hizo una pausa y escuchó la respuesta estática del otro lado. Sí, señor. Walter Hoffman. Necesito que el Exo sepa que el teniente Miller está intentando actualmente degradar y despedir al señor Hoffman basándose en un pedido de queso fuera de lugar. Creo que el teniente está a punto de tomar medidas disciplinarias que no está autorizado a tomar. Me preocupan las repercusiones que podría tener esta situación si se agrava. Sí, por favor, señor. Envíen a alguien con autoridad inmediatamente. Vance colgó su cara con fuerza. Miller seguía sermoneando a Walter sobre la importancia de conocer el propio lugar y respetar la cadena de mando, completamente ajeno a la alarma silenciosa que acababa de sonar. La energía en el comedor cambió.
Los marineros que habían estado observando pasivamente ahora miraban más allá de Miller, más allá de Walter y hacia las escotillas principales. Sabían que el CPO Vance no hacía ese tipo de llamadas por diversión. Algo estaba viniendo. La justicia, o al menos la interferencia de alto rango, estaba a solo unos minutos de distancia. Miller, percibiendo el cambio en la atención de la multitud, lo confundió con un acuerdo. Se sintió envalentonado, henchido de autoridad justa. Ya estoy harto de esto. Me estoy comunicando ahora mismo con el oficial de logística para revocar este contrato. Eres una distracción, Hoffman. Salga de la cocina. Siéntate en la esquina hasta que el departamento de logística pueda organizar tu transporte de regreso a la costa. Walter no se movió. Se encontraba detrás del mostrador, con la espátula todavía ligeramente apoyada en su mano. La calma que irradiaba no era sumisión pasiva. Fue la silenciosa preparación de un depredador que ya había evaluado la amenaza y la había encontrado insuficiente. 2 cubiertas por encima del Mesaúl, en el tranquilo santuario alfombrado de la sala de preparación del oficial ejecutivo, la comandante Alicia Reyes estaba revisando el programa de mantenimiento del barco. La línea segura emitió 2 pitidos, lo que indicaba una llamada interna urgente y prioritaria no crítica. Aquí Reyes, la voz del otro lado era la del oficial de guardia, tensa y formal. Señora, el CPO Vance nos ha alertado sobre una situación en curso en el Mesaúl. El teniente Miller está actualmente involucrado en una acalorada confrontación con el contratista civil de servicios de alimentos, Walter Hoffman. Reyes frunció el ceño. Walter, ¿está bien? ¿Cuál es el problema? Una queja sobre el pastel de carne. Señora, la queja es por el queso. Suizo versus cheddar, pero el CPO Vance parecía genuinamente alarmado por el comportamiento de Miller. Ella cree que él está intentando despedir o disciplinar al contratista en el acto. Reyes se pasó una mano por su cabello corto. Las pequeñas peleas eran habituales, pero a ella no le gustaba cómo sonaba eso. Miller necesita retirarse. Él no tiene ninguna autoridad sobre esos contratistas. Dígale que espere el logo OI porque el código rojo para esto. El compañero dudó. La señora CPO Vance nos pidió específicamente que nos aseguráramos de que usted conociera el nombre Walter Hoffman. Ella dijo que cree que la situación va a empeorar. El nombre cayó sobre el comandante Reyes como una ola de frío. El bolígrafo que tenía en la mano cayó sobre el escritorio. Walter Hoffman, repitió. El sonido apenas era un susurro. Ella se enderezó en su silla. Todo rastro de fatiga desapareció. Confirme ese nombre. HOFFM, Anene confirmó señora. Reyes volvió a arrebatarle el teléfono seguro y ladró al receptor. Levanta al capitán ahora mismo. Si no está en la silla, quiero que esté en las comunicaciones dentro de 30 segundos. Alerta mis datos personales. Despeje los pasillos para el tránsito inmediato al comedor principal. Esto ya no es una cuestión disciplinaria. CDO, esta es una situación de seguridad crítica. El CDO parecía aturdido. Señora de seguridad sobre un contratista de alimentos. Escúchame atentamente. Rea dijo, bajando su voz a una intensidad gélida. Si ese es el Walter Hoffman que creo que lo es, y ruego a Dios que no lo sea. Hemos cometido un error monumental e imperdonable. En el momento en que Miller lo toque, tendremos una crisis estratégica en nuestras manos. Lleva al capitán a la cubierta comedor. El teniente Miller estaba llegando al punto máximo de su arrogancia. El silencio de los marineros reunidos, la tensión en la postura del jefe Vance. Todo esto lo interpretó como un respeto a regañadientes por su capacidad de decisión.
Como usted se negó a irse, lo estoy denunciando por insubordinación grave y por no cumplir una orden directa de un oficial comisionado, declaró Miller, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Haré que el EXO se asegure de que este informe llegue a la empresa contratista y personalmente recomendaré que nunca más lo contraten. Está claro que no puede soportar la presión del servicio a bordo. Se inclinó, con su rostro a centímetros de Walters. Puede que los hayas engañado en tierra con tu silenciosa e inofensiva rutina de abuelo, pero este barco es un activo de combate. No toleramos peso muerto. Levantó la mano, señalando dramáticamente hacia la escotilla de salida más cercana, exigiendo a Walter que obedeciera. Justo cuando el momento se acercaba a su punto límite, un sonido resonó en el comedor y silenció cada conversación, cada chasquido de los cubiertos y cada respiración. No fue una alarma de advertencia. Era el característico sonido rítmico, pesado y sólido de los oficiales superiores moviéndose a gran velocidad. La escotilla principal de la cubierta comedor se rompió hacia adentro provocando que el aire presurizado saliera disparado. A la cabeza de la carga estaba el capitán Harrison, el oficial al mando del Kearsarge, un hombre que rara vez se veía fuera del puente o de su sala de preparación durante las operaciones del mediodía. A su lado estaba la comandante Reyes, la EXO, con una expresión de furia apenas contenida. Detrás de ellos había 3 miembros del personal de seguridad y el suboficial mayor de mayor rango de la nave, todos moviéndose con un propósito rígido que indicaba una presencia de mando absoluta. El mess Saul quedó en completo silencio. Todos los marineros se pusieron rígidos al instante, dejando caer lo que tenían en las manos y con la mirada fija hacia adelante. La mirada del capitán recorrió inmediatamente la sala, ignorando a la multitud general y aterrizando directamente en el punto de tensión. El teniente Miller, de pie junto al frágil y anciano cocinero civil. Miller, completamente ajeno a la gravedad de la llegada del capitán, se puso firme con precisión del libro de texto. Vio al CEO y al EXO y confundió su llegada con un apoyo a su ofensiva contra los bajos estándares. Capitán, señor. Comandante, momento perfecto, señor. Estaba tratando precisamente un caso claro de insubordinación civil. He puesto al contratista en el informe y he ordenado que lo retiren de la cocina, anunció Miller. Su pecho se hinchó. El capitán Harrison no reconoció el saludo de Miller. Ni siquiera miró a Miller. Sus ojos permanecieron fijos en Walter Hoffman. El capitán, un hombre formidable conocido por su reserva disciplinada, cerró lentamente la distancia hacia el contraataque. El silencio que siguió fue tan completo que resultó físicamente doloroso. Miller comenzó a hablar de nuevo. Señor, este hombre ni siquiera pudo hacer algo básico. El comandante Reyes dio un paso adelante, interrumpiendo a Miller con un sonido que era mitad siseo, mitad gruñido. Silencio, teniente, se ha pasado de la raya. El capitán Harrison llegó al mostrador. Echó una mirada al hombre de cabello gay y desgastado con el delantal mal ajustado y luego, lenta y deliberadamente, el oficial al mando del USS Kearsarge llevó su mano derecha a su frente en un saludo rígido y perfecto. El jefe maestro detrás de él se puso firme al instante y ejecutó un saludo de igual deferencia. La comandante Reyes hizo lo mismo, con el rostro pálido de vergüenza y reverencia. Todo el mess Saul se quedó sin aliento. Una única exhalación colectiva de conmoción. Los marineros se quedaron congelados a mitad del bocado. La mano de Miller, que había estado agarrando su cuaderno, cayó inútilmente a su costado. Walter Hoffman, el anciano que se suponía que debía apilar las bandejas, devolvió el saludo. Su movimiento no era nítido como el de los capitanes. Era lento, un poco rígido en el hombro, pero el ángulo de su brazo y la precisión de la posición de su mano eran impecables. La memoria muscular se perfecciona durante décadas, no años.
El capitán Harrison mantuvo el saludo hasta que Walter bajó la mano. Entonces el capitán habló, con una voz profunda y cuidadosamente modulada, dirigiéndose a Walter, pero lo suficientemente fuerte para que todos en el comedor lo oyeran. Capitán del puerto, dijo el capitán, usando un apodo que parecía menos un saludo y más un título de antigua nobleza. Señor, lamento informarle que hemos sufrido retrasos en darle la bienvenida a bordo adecuadamente. Este barco es tu barco. ¿Está todo a su entera satisfacción, señor? Walter ofreció una pequeña sonrisa cansada. El tocino está un poco blando, capitán, pero por lo demás el barco navega bien. Gracias. El capitán se giró y su expresión se transformó instantáneamente de respetuosa cortesía a una furia fría y dirigida directamente al teniente Miller, que parecía una estatua tallada en hielo. Teniente Miller, ¿sabe quién es este hombre?, preguntó el capitán. Miller tragó saliva con dificultad. Señor, el contratista civil Walter Hoffman. Al parecer, era el capitán del puerto y comandante Rey dio un paso adelante, incapaz de contener por más tiempo su horror profesional. Aparentemente no, teniente Fact. Este es el capitán Walter Hoffman, retirado, pero ese es simplemente su rango en tiempos de paz. Ella hizo un gesto con el brazo hacia Walter. Este hombre, teniente, tiene un historial de carrera que todos los oficiales de esta armada estudian. Se alistó en 1956. Sirvió 3 misiones en Vietnam como observador avanzado y controlador táctico aéreo naval. Hizo la transición al rango de oficial en 1968. Se especializó en logística crítica no estándar y preparación para el combate en la Flota del Pacífico durante las décadas de 1970 y 1980. Miller sacudía la cabeza intentando racionalizar, pero el delantal, el servicio de comida. Es voluntario, idiota, espetó Reyes, perdiendo toda formalidad. Él ofrece su tiempo como voluntario en diferentes barcos cada año porque, como él mismo lo expresa, en la cola para comer es donde se aprende la verdad sobre la moral de un barco de la Armada. No pidió fanfarrias, ni trato especial, solo una espátula y un lugar para hablar con el joven alistado. El capitán tomó el mando, su voz era un susurro letal. Walter Hoffman no solo navegaba barcos, teniente, lo salvó. Su carrera alcanzó su cenit durante la crisis de los misiles de Cuba. No por una batalla, sino por una planificación tan brillante, tan increíblemente audaz que se convirtió en lectura obligatoria en la Escuela de Guerra Naval durante medio siglo. El capitán señaló hacia la espalda de Walter, hacia el parche desgastado y apagado apenas visible debajo de su delantal. Ese parche, el que usted desprecia, teniente, continuó el capitán, es la insignia de la Fuerza de Tarea 72.5. En 1962, cuando el mundo pendía de un hilo, el entonces teniente Hoffman, usando su legendario distintivo de llamada, Arbor Master, navegó con éxito un destructor averiado y un carguero de suministros cruciales a través de una marejada ciclónica literalmente inaudita mientras esquivaba agresivos submarinos soviéticos que lo seguían de cerca. Realizó una transferencia improvisada a aguas profundas que proporcionó el combustible y las municiones esenciales para mantener al grupo de portaaviones en la estación. Lo hizo con un sexante, un equipo de radio medio roto y pura valentía. Reyes añadió su voz cargada de orgullo. ¿Entiendes el alcance de tu fracaso aquí? Miller no pudo hacer más que tartamudear. Señor, no lo sabía. La ignorancia, afirmó el capitán, solo es una excusa cuando uno se queda al margen. Cuando uno es un oficial comisionado, eso constituye un incumplimiento del deber. Le faltaste el respeto a una leyenda. Has socavado la moral. Y revelaste una absoluta falta de humildad y curiosidad necesarias para dirigir a los hombres. El capitán se volvió hacia Walter Hoffman. Capitán de puerto, señor,
Le pido disculpas por la conducta de este suboficial. Le aseguro que trataremos esto internamente con la mayor severidad. Walter dejó lentamente su espátula. Se secó meticulosamente las manos con una toalla limpia y sus ojos se posaron en los de Miller. No sea tan duro con el muchacho, capitán, dijo Walter, ahora con voz suave. Es astuto. Demasiado astuto quizás para su propio bien. Simplemente no ha aprendido que el orgullo de un marino no proviene de las galones de su cuello. Proviene del trabajo, y el trabajo siempre está en marcha, incluso en el mes Saul. Hizo una pausa, ofreciendo a Miller una mirada suave pero penetrante. Teniente, cometí un error con su queso. Eso pasa. Pero usted cometió un error de juicio. Y en esta marina, el juicio es la diferencia entre una misión exitosa y un desastre. Nunca asuma que el hombre silencioso en las sombras no tiene nada que ofrecer. Y nunca jamás confunda la edad con la incompetencia. Walter se llevó la mano al hombro y tocó suavemente el tosco y descolorido parche del Thunderbird. Ese parche, reveló el eco del flash, fue cosido durante una dura prueba de 3 días en 1962 en lo profundo de la bodega de suministros de un destructor. La radio del barco estaba destruida, el radar inservible en la tormenta. Walter, entonces teniente, manejaba la navegación únicamente por estima e instinto, protegiendo una débil lámpara de queroseno para mantener el mapa seco. El pequeño Thunderbird, su símbolo personal, estaba bordado en su manga como una promesa a sí mismo. Los guiaría a través de la tormenta. Incluso si el mundo lo creía muerto, el parche se convirtió en la insignia no oficial de cada marinero que trajo a casa en esa travesía infernal. Walter miró a Miller. Vaya por su hamburguesa, teniente. Yo preparé el queso. La respuesta institucional fue rápida e inflexible. El teniente Miller fue transferido inmediatamente del Quie Sarge a tareas en tierra, a la espera de una revisión completa que sin duda impactaría su trayectoria profesional. Fue asignado a un humillante reentrenamiento obligatorio que se centró no en la logística, sino en el liderazgo, la humildad y la verdadera historia del servicio naval. Todo el evento, aunque rápidamente contenido, resonó en todo el barco. La historia del capitán de puerto se convirtió instantáneamente en una poderosa leyenda. Una lección obligatoria sobre el respeto a todos los rangos y la apreciación de la profunda profundidad de su personal de apoyo civil. Semanas después, Walter Hoffman seguía cumpliendo su tiempo como voluntario a bordo del Quie Sarge, asando hamburguesas alegremente y charlando con jóvenes marineros alistados. Se negó a cualquier un trato especial, a menudo rechazando comidas en la sala de oficiales para sentarse con los reclutas más nuevos en la zona de asientos general. Una fría tarde, mientras el barco surcaba las agitadas aguas del Atlántico, Walter estaba sentado solo, tomando café. El comedor estaba casi vacío. El teniente Miller, cuyo traslado estaba previsto a la mañana siguiente, entró lentamente. Aún vestía su uniforme, pero su postura carecía de la arrogancia pulcra que antaño tenía. Llevaba una taza vacía. Pasó junto a Walter, dudó y se detuvo. Señor Hoffman, dijo Miller, con voz apenas audible. Walter levantó la vista, con expresión neutral. Teniente Miller, mar gruesa esta noche. Sí, señor. Escucha, nunca me disculpé formalmente. Miller se aclaró la garganta, con la mirada fija en el suelo. Lo que dije ese día fue imperdonable. Yo tenía derecho y era ciego. Dejé que mi ego eclipsara todo lo que la Marina me enseñó sobre el respeto. Tenías razón. Fallé en el juicio. Quiero que usted lo sepa, señor. Solicitaré cursos de historia en mi próximo destino. Historia real, no solo los informes tácticos. Walter escuchó pacientemente. Se levantó, cogió su taza de café y caminó hacia el teniente.
No necesitas disculparte conmigo, hijo. Walter dijo suavemente. Tienes que disculparte con el uniforme que vistes. Exige vigilancia y respeto, especialmente hacia aquellos que vinieron antes que tú. Ahora que sabes más, debes hacerlo mejor. Esa es la única disculpa que cuenta. Extendió su mano. Miller lo estrechó, su agarre sorprendentemente firme, la arrogancia reemplazada por una sinceridad silenciosa. Buena suerte, teniente, dijo Walter. Todavía estás a tiempo de ganarte tu propia leyenda. Miller asintió, se apartó y abandonó lentamente el comedor, dejando a Walter solo en silencio. Walter regresó a su pequeña mesa, cogió la larga espátula de metal que tenía junto a su café y sonrió levemente. El trabajo seguía en marcha. Si las historias de héroes silenciosos y valor inesperado te inspiran, asegúrate de hacer clic en el botón me gusta y compartir esta historia. Suscríbete a Better en Valor para conocer más relatos que demuestran que las grandes leyendas a menudo visten los uniformes más modestos.